Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este inicio del ciclo de conferencias en materia laboral organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral CONACENTROS y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Aquí en la Sala de Trabajo Digno de la Dependencia, y a quienes nos siguen por Internet, les damos la más cordial bienvenida. El objetivo de este ciclo de conferencias en materia laboral es crear un espacio de diálogo y aprendizaje donde servidores públicos, académicos y representantes empresariales y sindicales puedan analizar los retos del actual sistema laboral e intercambiar ideas para fortalecer la justicia precisamente en este sector en México. Para comenzar, hoy nos acompañan en el Presidium Gwendolyn Retana Alarcón, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. Nayeli Landa González, presidenta de la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral CONACENTROS. Yani Rueda de León Íñigo, coordinadora general de conciliación individual del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También nos acompaña Dulce María de Guadalupe Saavedra Baena, coordinadora general territorial del Centro Federal Laboral. Y por supuesto, agradecemos la presencia de Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora escucharemos un mensaje de la titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Gwendolyn Retana Alarcón. Adelante, maestra. Ahora sí. Muy buenas tardes, ¿verdad? Mucho gusto poderlos recibir a todos ustedes aquí en las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tener este tipo de eventos siempre es algo muy bueno para todos nosotros porque estamos en los temas laborales. Y bueno, también creo que esto refleja claramente el cambio de paradigma que nos ha dejado la reforma laboral del 2019, que estamos reforzando con el modelo que ahora produce herramientas como la conciliación, la oralidad y la solución efectiva de conflictos laborales. También consideramos que es de suma importancia que tanto los centros de conciliación, los tribunales laborales y en general todas las instituciones que están o estamos inmersas en este medio sigamos impulsando prácticas que fomenten la empatía, el diálogo, la sensibilización y que pues a través de ellas garanticemos un proceso más humano, más efectivo, que nos apoyemos de actividades como las del día de hoy. Es este ciclo de conferencias que comienza con el tema de justicia restaurativa laboral y que va a darnos nuestra querida Claudia Villavicencio, a quien tengo el honor de conocer desde hace un par de años en un seminario en Veracruz, justamente ahí tuvimos la oportunidad de coincidir. Y bueno, concuerdo, voy a retomar una de las frases de su libro que dice que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada a la necesidad de atender los daños en cualquier ámbito donde resulte necesario y oportuno sanarlo. Entonces, bueno, adicionalmente vamos a abordar temas como el componente emocional en los procesos, en tanto que se ha detectado que los conflictos en el trabajo, incertidumbre económica, generan estrés, ansiedad y pues evidentemente también permean en las relaciones sociales. Otro tema es los conflictos competenciales, a través de los cuales lograremos identificar de manera efectiva las funciones que le corresponden a cada actor, evitando retrasos y garantizando la resolución ágil de los casos. Otro tema será el procedimiento de conciliación vía remota, que busca acercar la justicia a más personas, eliminando estas barreras geográficas que todavía tenemos y reduciendo los tiempos de espera. Uno más es la conclusión del procedimiento por imposible notificación, tema que seguramente va a tener va a ser de gran interés porque pues esto no debe ser un obstáculo para la impartición de justicia rápida, expedita, eficaz en la materia laboral. Y uno más será la sustitución patronal, ¿no? A través del cual van a proporcionarse herramientas para garantizar que esta figura no sea utilizada de manera indebida en la evasión de responsabilidades, asegurando el pleno respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores.
Sabemos también de manera general que hay una necesidad latente por parte de todos los que somos servidores públicos de contar con diversos tipos de capacitación. Platicábamos con Yanni, no solamente cursos, también hacen falta talleres, certificaciones. Entonces, bueno, reiterar el compromiso que tiene la Secretaría de Trabajo para seguir en coordinación con el Centro Federal, con los centros, que también aquí nos acompañan Nayeli, y seguir trabajando de manera conjunta, de manera continua para seguir generando acciones, eventos en donde podamos todos participar, escuchar sus voces, sus ideas, y bueno, seguramente estas son de gran utilidad y nos van a ayudar a contar con mayores elementos para el desempeño de nuestras funciones, lo cual pues va a redundar de manera positiva en este ejercicio efectivo de los derechos de las personas trabajadoras. Así que pues espero que sea de gran utilidad también para todos ustedes. Ya nos saludé al presidio, una disculpa Alfredo, Yanni, Nayeli, y perdóname, pues también bienvenidos aquí a la Secretaría y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Rosana Alarcón. Ahora la presidenta de Conacentros, Nayeli Landa González, nos dirige un mensaje. Voy a agachar un poquito más porque soy muy pequeña. Pues muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan aquí de manera presencial y también a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Gracias al presidium que hoy nos acompaña, a la maestra Tei Wendolí por abrirnos las puertas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que se lleven a cabo estas acciones que definitivamente fortalecen el aprendizaje de todas y todos nosotros. Quiero hacer de su conocimiento que como representante de los centros de conciliación laboral de la Comisión Nacional de Centros de Conciliación, sepan que tenemos el gran compromiso de seguir capacitando y profesionalizando a nuestro personal conciliador, que esa es la mejor herramienta para seguir dando resultados a la población usuaria, a los solicitantes, a los patrones, a los sindicatos. Es la mejor manera. Vamos a seguir transformando el mundo del trabajo, pero con personal altamente capacitado. Es un gran compromiso, nos lo establece la ley y lo vamos a seguir haciendo. Por eso celebro al Centro Federal, a la unidad de implementación, que motiven a hacer estas acciones, que hoy vamos a tener una gran ponente, ya la tuvimos por Veracruz y sabemos de su gran capacidad, que aprovechemos estos espacios. Yo invito a todo el personal de los centros de conciliación que se unan a través de las redes sociales, que escuchen todas las pláticas que van a ver, son a partir del día de hoy y todos los viernes hasta junio. En verdad que son temas de mucho interés, no nada más para nosotros, los directores, los conciliadores, los primer contacto, los notificadores, sino para los sindicatos, los empresarios, los usuarios, que nos sigan, que escuchen estas ponencias y que juntos sigamos aprendiendo y transformando el mundo del trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Landa González. Escuchemos ahora al director general del Centro Federal Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar hoy con todas y todos ustedes, con desde luego pues un presidium de lujo, ¿no? Encabezado por Nayeli Landa, la maestra Nayeli Landa, quien pues, no se dijo, no tan solo es presidenta de la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral, mejor conocida como CONACENTROS, está más fácil decir, una red nacional de los centros de conciliación laboral, los 32 centros de conciliación laboral locales del país, como el propio Centro Federal. Ella es también titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, y ahí nos va pisando los talones. Nosotros tenemos nada más 43 oficinas y ya Veracruz tiene cerca de 11 oficinas ya de representación en todo el estado de Veracruz, que como ustedes saben, pues es un estado muy grande y muy largo, podemos decir. Entonces, pues saludando con el igual gusto
a Tei Wendolín Retana, quien es nuestra anfitriona hoy en la Secretaría de Trabajo, agradeciéndole la hospitalidad y la anfitrionía, titular de la Unidad de Implementación para la Reforma Laboral, que sigue trabajando por consolidar el nuevo modelo de justicia laboral, y desde luego a Yani Rueda de León, quien es nuestra titular nacional del área de conciliación individual del Centro Laboral, Centro Federal Laboral, y de Dulce Saavedra Baena, quien es nuestra titular de todas las, de la coordinación nacional, se puede decir, de todas nuestras oficinas de representación. Entonces, pues agradeciéndoles, desde luego, que estén hoy aquí encabezando este presidium, y sobre todo, pues a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros de la Secretaría del Trabajo del Centro Federal. Tenemos aquí a coordinadores generales del Centro Federal, como el compañero Rodolfo Jiménez Hernández, quien está acá en primera fila. Tenemos también a su procurador de la defensa, de su procurador federal de la defensa del trabajo, también en representación del doctor Plácido Morales, el procurador federal de la defensa del trabajo. Muchísimas gracias. Acompañando aquí también tenemos a Malú Estefanía Ayala, que es titular actual del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos. Compañeras y compañeros, abogadas, abogados, quienes están aquí con nosotras y nosotros. Pues la verdad, me da mucho gusto también ver a varias y varios compañeros del Centro Federal aquí que están apoyando y respaldando, sobre todo en temas tan importantes, y desde luego también abogadas y abogados tan distinguidos como nuestros colegas y amigos, el doctor Luis Díaz Mirón y el doctor Tomás Natividad, quienes están aquí como uno de los mayores y mejores representantes del sector empresarial, sobre todo, y del sector académico, quienes están hoy aquí en esta inauguración, en este evento, donde se inicia este ciclo de capacitación que entendemos pues es parte de todo lo que tenemos enfrente como retos para consolidar el nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? No lo queremos anunciar como un modelo triunfador como tal, no es algo triunfalista lo que estamos queriendo venir a decir aquí, sino el gran reto que tenemos para evitar que el nuevo modelo de justicia laboral incurra en los mismos vicios, en las mismas trampas, en la misma lentitud que se vino desarrollando en el viejo sistema de justicia laboral, ¿no? Entonces, consideramos que es muy importante que entendamos que el nuevo modelo necesita hoy de todas y todos para poder seguir consolidando y seguir resolviendo todos aquellos vicios, fallas, ¿no? Y aprovechar todas las áreas de oportunidad que tiene el nuevo modelo. El nuevo modelo, como ustedes saben, se creó a partir de la reforma laboral más importante en los últimos 100 años, que hemos dicho, a partir de mayo de 2019, pero fue una serie de reformas que tuvieron que ver con temas de libertad y democracia sindical, con temas de negociación colectiva auténtica para garantizar estos principios que están plasmados no solo en nuestra Constitución, sino también en tratados internacionales, sobre todo con la Organización Internacional del Trabajo, pero también con temas que tienen que ver con la conciliación, hacer de la conciliación el medio por excelencia para resolver los conflictos entre trabajadores y empleadores, para facilitar los medios conciliatorios, estos medios alternos a la solución de conflictos, pero también igual darle la agilidad y la prontitud de vida que establece la propia Constitución de la República en materia de justicia expedita, y que podamos cumplir con esta gran aspiración, tutela judicial efectiva. Nosotros creemos que pues en las grandes reformas que hubo en materia procesal, laboral, tanto en procedimiento individual como colectivo, que vienen a garantizar sobre todo los derechos de los actores del mundo del trabajo, sobre todo del sector obrero, quien es la parte, como ustedes saben, más débil en esta relación, que a veces pues no es tan grata y no es tan amable, sobre todo en el ámbito colectivo, como lo sabemos, y que hemos estado atendiendo desde los diversos centros de conciliación laboral local y en su caso el federal, y que tenemos que ir generando una nueva cultura que tiene que ver con el diálogo social, una nueva cultura que tiene que ver precisamente el que se valore, que es la conciliación, el medio por el cual nosotros vamos a resolver la gran parte
el gran grueso de estas diferencias entre trabajadores y empleadores. Sabemos que hay casos que ya es difícil resolver, ¿no? Pero que siempre estaremos apostando a estos medios, pero no es nada más el discurso, no es nada más palabras bonitas, no es nada más una ley, no es nada más un reglamento. Pues tenemos que aprender ese nuevo modelo, pero no tan solo quienes lo vamos a operar. Tenemos que sensibilizar, tenemos que formar, tenemos que educar, tenemos que instruir, tenemos que entrenar, tenemos que participar en este proceso, porque pues si bien decimos que nadie enseña aquí a nadie, nadie aprende solo tampoco. Y es una de nuestras divisas. Tenemos que capitalizar también todos estos esfuerzos que están haciendo desde los diversos organismos empresariales en nuestro país, desde las instituciones académicas, desde las y los intelectuales que están hoy poniendo el dedo en la llaga sobre cuáles son estas áreas de oportunidad. Y me parece que este ciclo de conversatorios que se están organizando, desde luego encabezados aquí por nuestra gran coordinadora general, Yani Rueda. La verdad, muchísimas gracias, Yani, por todo el esfuerzo, y a Tei, que han estado siempre al pendiente por cumplir con uno de los mandatos que nos dio la propia Ley Federal del Trabajo. Tenemos nosotros, por ejemplo, temas tan importantes. Quien dijera que esto es para cumplir con el POA, con los objetivos y las metas institucionales en materia de capacitación. Yo les digo que, como ya se mencionó, hay temas fundamentales como el que se va a tratar hoy de la justicia restaurativa laboral, ¿no? Que aquí nuestra compañera Claudia Villavicencio nos va a decir en qué consiste, es que nuestra titular de nuestra oficina en el Estado de México, pero vamos a ver conflictos competenciales, no tan solo eso, muy importante. Ya se dijo el componente emocional en la conciliación laboral, pero tenemos otros temas que es el procedimiento de conciliación vía remota. Incluso tenemos que tratar un poco también el híbrido, que nos ha facilitado. Ustedes saben que cuando inició el Centro Federal Laboral, iniciamos en medio de la pandemia y hubo centros de conciliación laboral y hubo tribunales laborales, incluyendo los federales, que abrieron un día y a la semana siguiente cerraron. Bueno, uno que abrió un día, el 18 de noviembre y el 19 de noviembre ya había cerrado porque había pandemia, como que tenían ya todo programado. El Centro Federal fue una de las pocas instituciones que no cerró sus puertas. Estábamos apenas abriendo y nosotros garantizamos incluso muchos de estos procedimientos a través de la conciliación vía remota, que nos ha apoyado mucho para resolver, el atender, sobre todo en aquellos sectores de la población bastante alejados de nuestras oficinas en los estados de la República. También vamos a ver el tema de la conclusión del procedimiento por imposible notificación o notificación imposible, como que pareciera así un título de una película, pero no lo es. Parece muy importante porque uno de los grandes problemas, ustedes saben, de todos los sistemas judiciales del mundo son la etapa de notificación. No estando bien esa etapa de notificación, se te cae todo el procedimiento como un castillo de naipes. El otro tema que tenemos que ver aquí es el conocer los nuevos lineamientos de conciliación individual, los retos que tenemos hoy en la justicia laboral, los temas que dijeron de sustitución patronal, que es todo un gran tema después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, y un tema importantísimo, cómo registrar un contrato colectivo de trabajo. Y vamos a ver algunos temas adyacentes que tiene todo este proceso. Y finalmente, el tema de navega por la plataforma de registro, por aquellos todos marineros de agua dulce que somos y que ahora tenemos que navegar en una plataforma de agua salada, que no es tan sencillo, sobre todo para los que ya peinamos canas. Creo que va a ser una gran oportunidad, porque no solamente va a ser un conversatorio en donde sea el decirles a ustedes qué es lo que pensamos hacer y qué es lo que estamos haciendo, sino también recoger cada una de las inquietudes, cada una de las dudas, cada uno de los cuestionamientos que ustedes se sirvan a hacer. Así es que si no pueden venir personalmente a todas, tienen que designar a alguien que venga para que vea pues de qué estamos hablando y que podamos aprovechar toda esta experiencia que desde la administración pública y desde diversos ámbitos, desde la academia, podemos nosotros plantear al respecto. Es decir, es algo nosotros consideramos pues de muchísima utilidad y creo que de importancia estratégica
para el nuevo modelo de justicia laboral y para todos los actores del mundo del trabajo. Por eso yo pues celebro mucho que estemos nosotros hoy iniciando este ciclo de conversatorios que nos permitirán a todas y a todos poner en claro temas fundamentales. Entonces, pues por ello, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, director. Les compartimos que ya hay 700 personas conectadas a la plataforma para dar seguimiento a esta conferencia. En unos minutos más vamos a retomar el evento, la primera conferencia a cargo de la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama. Manténganse en línea, regresamos pronto con toda la gente que está conectada. Aquí, mientras pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden a tomar la foto de este evento y a todos los asistentes a que se concentren en la parte central, si se pueden poner de pie, por favor. Todos los invitados, por favor, se pueden poner de pie. Muchas gracias. Vamos a hacer cambio de escenario y en un momento más comenzaremos. Que se despida el presidio. Agradecemos la presencia de las y los integrantes del Presidium en este acto inaugural del ciclo de conferencias en materia laboral. En unos instantes más comenzaremos con la primera conferencia. Está ya compartida. Le vas a damos clicar. escape. Ajá. Aquí pasamos a. Ahí ya pondríamos la segunda diapositiva. Ok. Ah. Tener que dar primera llamada otra vez para. Espérame tantito porque. Ahorita todavía. No, ponemos primera llamada aquí para que se vayan como moviendo. Ok. Sí, no para que se vayan. Es que se dejó de. Tantito. En breve iniciaremos con la primera conferencia de este ciclo. Esta es la primera llamada, primera llamada. Ahora No me deja jalar.
Ahí, ajá. ¿Entendés? Ah, ok. Windows L, ¿no? Ahí está ya la Windows L, ¿no? ¿Vale? Windows L para la presentación. Les pedimos a las invitadas y los invitados a que vayan tomando sus lugares para poder dar inicio a esta primera conferencia. Control. Ya está aquí. Estoy nada más de De este aquí. lado. Ya está. Entonces, Ese, ¿no? ahí está. Esta es la segunda Ya de aquí llamada. te lo puedes ir dando para Que adelante. vayan O para atrás. tomando No le sus puedes dar lugares. ahí. Segunda llamada. ¿Va? Ya se queda ahí. Súper, gracias. Eso es lo que se está viendo ahorita en la... No hay nadie conectado de tu confianza para que no sea que sí se vea. Bueno, podemos abrir para que se vea, ¿verdad? Sí, yo la Sí, ya. bloqueo allá. No sería mi mejor movimiento. Ahorita te pones para el chat, oye, mal. Esta es nuestra tercera llamada para dar inicio a la primera conferencia de este ciclo. Les rogamos tomar sus asientos. Gracias por continuar aquí. Iniciamos este ciclo de conferencias con la participación de la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama, una destacada abogada que, para fortuna nuestra, forma parte del equipo profesional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Les comparto un poco de su trayectoria. Ella es directora de la Oficina Estatal en el Estado de México del Centro Federal Laboral, licenciada en Derecho con especialidad en Mediación y Conciliación por la Escuela Judicial del Estado de México. Cuenta con maestría en Medios Alternos de Solución de Conflictos y está certificada en 5 estándares de competencias ante el conocer, relacionados con la conciliación laboral individual y colectiva, así como en la gestión de conflictos mediante técnicas de neuronegociación. Es ponente nacional e internacional de temas relacionados con la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos de solución de controversias, además de formadora de personas mediadoras y conciliadoras en materia laboral y familiar. También es autora del libro Justicia Restaurativa Familiar, Modelo Catartizo de Restauración, un referente en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares presentado en el Senado de la República. La maestra Claudia Villavicencio abre este ciclo con la conferencia Justicia Restaurativa Laboral. Bienvenida, maestra, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, agradezco, ¿te escuchan bien? Sí, agradezco la oportunidad y el espacio y la compañía de todas y cada una de las personas que se encuentran aquí y también de las personas que se encuentran en línea. Hace un momento decían que aproximadamente 700, no sé cuántas vayan ahorita, pero sin duda alguna esto es un reflejo de un esfuerzo institucional que hace comunidad y los esfuerzos en comunidad van a buen puerto siempre, ¿no? Para consolidar cualquier reforma en este país hace falta el esfuerzo institucional, así que en lo particular, muy agradecida con mi director general por darme siempre el espacio y ser puente para que pueda tener estos espacios de compartir. A la licenciada Gwendolyn, gracias, muchas gracias por la sororidad, por el apoyo, por el respaldo, por la confianza en mí, muchas gracias.
a la licenciada Nayeli, que pues, definitivamente es una persona, una mujer líder en la conciliación laboral. Tengo la fortuna de conocer a su equipo. Le decía hace un momento que tiene un equipo extraordinario en Veracruz, a quien le mando también muchos, muchos saludos. A las directoras de Morelos, de Hidalgo, que conozco desde hace tiempo también por el esfuerzo que hacen. A mi coordinadora, definitivamente, discúlpenme que haga abuso de la voz, pero pues no siempre tengo estos espacios, ¿verdad? A mi coordinadora por también darme la oportunidad de estar. Y sin duda alguna a la doctora Yani Rueda, que además de que es la coordinadora de conciliación individual, siempre ha creído en mí. Muchas gracias, Yani. Gracias por el esfuerzo. Y a todos los coordinadores, compañeras y compañeros, lideresas sindicales que están aquí. Yo creo que la reforma laboral llegó en tacones y son los nuestros también, de todas las mujeres que estamos en la cabeza de muchas instituciones de la reforma laboral, pero bueno, en la reforma estamos todas y estamos todos, los hombres y las mujeres y las personas que lo construimos. A todas las oficinas del Centro Federal que sé que están conectadas, incluidas las mías, del Estado de México, muchas gracias. Pues voy a hablar de justicia restaurativa laboral y debo decirles que celebro también que la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal sean la llave que abre la puerta para hablar de justicia restaurativa en los entornos laborales y en la gestión de los conflictos. Y esto tiene una relevancia, pues la verdad, toral, porque debo decirles que hace un momento que hacían la gentileza de presentarme, ustedes escuchaban la parte de mi libro de justicia restaurativa familiar. En mi experiencia de más de 18 años como servidora pública, no ha sido fácil que institucionalmente se entienda la necesidad de humanizar la justicia y de centrarnos no solamente en resolver de forma, sino de fondo. Creo que México está pasando por un momento importantísimo, donde uno de los reclamos fundamentales a nivel social es eso, reducir la brecha que existe entre la ley y la vida de las personas, que esta justicia se sienta, se viva, que no nada más sea a través de decir o declarar el derecho, que venga de nosotras y que venga de nosotros, y sin duda alguna la conciliación lo permite. Pero hoy voy a hablar de justicia restaurativa laboral porque la justicia restaurativa permite abrir la posibilidad a prácticas restaurativas que ayudan de manera preventiva y de manera reactiva al conflicto. Y por eso vamos a hablar de los conflictos que no solamente generan una diferencia entre personas trabajadoras y personas empleadoras. En ocasiones, en los entornos laborales, las diferencias pues suben de tono, el conflicto escala. Todos los seres humanos pues somos seres sociales, en todos los espacios interactuamos, ¿no? Desde que nacemos y en todas las oportunidades estamos interactuando. A veces los conflictos suben de nivel y no solo generan una diferencia entre el trabajador o el empleador, sino generan daño. Y cuando se genera daño, ya hablamos de violencia. Hay que hacer visibles las violencias en los entornos laborales, porque eso también es humanizar la justicia laboral, porque eso es hablar de justicia social, y porque la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal sí están abriendo brecha al colocar estos temas en su capacitación, definitivamente, porque tenemos en México un convenio que es el 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que sé que nos acompaña aquí de la OIT, que nos exige llevar la justicia al otro nivel, ese nivel que garantice la reparación de los daños que se dan en las relaciones laborales. En las relaciones laborales no solo hay conflictos derivados de pagos de prestaciones. En las relaciones laborales hay diferencias que escalan y generan daño. El daño trae consigo el derecho a la reparación. Puntos importantes de eso los podemos ubicar en el acoso y el hostigamiento laboral, que sabemos son temas torales que meritan de nuestra atención. Entonces, ¿no?, de esto vamos a hablar un poco de hacer visibles las violencias, y yo aquí como aprendí de mi jefe, yo lo he escuchado hablar en muchas conferencias, y yo aprendo mucho de él cuando lo veo y veo que él siempre en las conferencias se acerca y ve quién está atento y pregunta, ¿verdad? Y he visto que eso funciona muy bien, pues aprendiendo de él voy a aprenderme a bajarme porque también pienso que me puedo caer ahí. La violencia laboral es aquella que ocurre cuando una persona dentro del entorno del trabajo, sin importar su posición, eso es importantísimo, sin importar su posición, ejerza o lo haga de manera, en una ocasión,
de forma paulatina o constante, de manera abusiva, algún daño sobre otra, sin importar el nivel o no de subordinación. Estamos hablando de la violencia que se da en un entorno laboral con independencia de si ésta se da con subordinación o entre los pares. En los entornos laborales se puede dar la violencia, y lo dice la OIT, o sea, la violencia de arriba para abajo, de abajo para arriba y a los lados, ¿eh? Hablamos de que hay verticalidad en la violencia como horizontalidad en la violencia que se da en los entornos laborales. Entonces, es importante hacer visibles estas formas, estos síntomas de la violencia laboral. Muchas veces se habla de la violencia laboral que tenemos como más ubicada desde las personas empleadoras a las personas trabajadoras. Pero también actualmente, por ejemplo, se habla mucho de conductas pasivo-agresivas que se dan de los trabajadores hacia los empleadores o hacia sus compañeras y compañeros. Y todo eso genera un clima laboral que termina detonando deserción laboral, ¿no? Rotación en las empresas, en los trabajos, pérdida del empleo, los despidos injustificados y un largo etcétera. Entonces, tenemos que entender que es esta que se ejerce mediante un acto que genera abuso, afectando la autoestima, la salud, la integridad, la libertad o la seguridad. Son muchas circunstancias las que se afectan. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, hablando de lo que mencionaba mi director, fue como la reforma trajo una miscelánea, si me permiten el término, de varias reformas, entre ellas hacer visibles las enfermedades del trabajo. Un avance importante de la Secretaría del Trabajo también fue el impulso que dio para hacer visibles enfermedades del trabajo como la ansiedad o la depresión, ¿no? Que antes, pues sabíamos que existían, que eran un impacto, pero que al estar reconocidas como una enfermedad, traen también un nivel de reconocimiento y de responsabilidad social para todas y para todos. Un detonante de cuestiones como la depresión, la ansiedad, el burnout, ¿no? El síndrome del quemado que consume a las personas por el estrés laboral, se dan a partir de los conflictos laborales que no solo generan diferencias, sino generan violencia. Y esta violencia trae esas circunstancias que impactan orgánicamente en las personas trabajadoras, pero también en las personas empleadoras. Las empresas no son entes, ¿no? Hay personas representando a las empresas. Las personas trabajadoras, por supuesto, están en una condición de vulnerabilidad por varias circunstancias. Pero en esta parte de la violencia en los entornos de trabajo, hay que entender que se deriva de varias circunstancias. En el ambiente laboral pueden darse diversas situaciones como dinámicas de interacción que se da entre quienes, los pares, ¿no? Compañeros de trabajo. ¿Entre quiénes más? Los jefes y los subordinados. Y si prestamos un servicio al público o al cliente, pues los usuarios y las personas trabajadoras. Todos esos detonantes están en un ambiente laboral. Y entonces esto impacta en factores personales y condiciones de trabajo. La parte de las condiciones de trabajo también es un detonante de conflictos laborales que genera no solamente diferencias, sino puede detonar en estados de violencia. Pero estos estados de violencia laboral, hoy sabemos que se pueden ser reflejados a través incluso de enfermedades, ¿no? Hay que ubicar ese nivel de impacto. Por eso es que hay que hablar de justicia restaurativa. La justicia restaurativa está reconocida por la ONU. No es una técnica, es toda una filosofía de pacificación social que ha sido empleada milenariamente, pero que hoy tenemos avances importantes en la impartición de justicia que nos ayudan a identificar, como lo decía la maestra Gwendolyn en la intervención que hacía al inicio, donde está una parte del libro de su servidora, que sí es una respuesta evolucionada, lo dijo también la ONU, es una respuesta evolucionada que permite atender el daño que se da en cualquier relación. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo visibles estas diferencias que escalan, que impactan, que generan daño y que entonces no solo estamos frente a conflictos donde vamos a pagar prestaciones, sino las personas trabajadoras adquieren el derecho a la reparación porque hay violencia? Y eso lo dice el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
justo citando a la OIT, que define el acoso laboral como esta acción verbal, psicológica, de índole sistemática o repetida, que puede darse en los entornos laborales, pues nos deja muy claro, ¿no? Que esto es independiente de la línea, si es subordinada o no, y que la condición es que sea como parte de la relación de trabajo. Y fíjense que es muy interesante ver esto que nos menciona la OIT, porque cuando viene este convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de violencia laboral, del cual México es parte, es interesante ver cómo ese convenio 190 dice que abarca no solo personas trabajadoras y empleadoras, abarca prestadores de servicio social, abarca incluso a las personas que pueden estar solicitando empleo, es decir, todas aquellas personas que a partir de una relación de trabajo puedan verse afectadas. Y a partir de ello viene el derecho a la reparación por un nivel de violencia laboral. Por ejemplo, cuando se está reclutando personal, todavía hay anuncios desafortunados para reclutar personal que hablan, bueno, de tener buena presentación, ¿no? Incluso la edad. Tenemos un tema importante en México con la empleabilidad de personas arriba de 60 años. Esas cuestiones son discriminatorias y eso que todavía no entran en la contratación del servicio personal y subordinado. Ya con solo la parte del reclutamiento están generando un acto de violencia y discriminación. Hay que hacerlo visible. Por otro lado, nuestra ley, en el artículo 3º bis, nos habla de acoso y hostigamiento. Pero es interesante ver cómo la Ley Federal del Trabajo en México lo toma, porque la OIT habla de acoso laboral y la Ley Federal del Trabajo lo divide en dos, acoso y hostigamiento, y lo reglamenta en el artículo 3º bis. Pero, ¿cuál es la diferencia que señala nuestra ley? Oralmente hay hostigamiento cuando la violencia se da a partir de una subordinación, y hay acoso cuando, sin importar que exista la subordinación, se da esta violencia. La única circunstancia que creo que pudiéramos transitar a mejorar esa parte es que el 3º bis dice acoso sexual. Y hay muchas formas de acosar en el trabajo, no necesariamente de forma sexual. Sin embargo, en el contenido del 3º bis podemos entender que se trata de violencia. Y que esta violencia puede ser a través de una subordinación o sin una subordinación. Entonces, si el conflicto escaló y al momento de escalar generó un daño, como les decía, viene el derecho a la reparación del daño. Y cuando he tenido la oportunidad de dialogar con, por ejemplo, con empleadores en mi estado, les he dicho que tenemos que trabajar sobre también la prevención de la violencia laboral, porque pronto, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de ello, las sentencias van a venir no solo diciéndole al empleador que pague una indemnización constitucional, sino que repare el daño, porque es un derecho de las personas trabajadoras que logren acreditar el acoso o el hostigamiento. Pero cuando estamos viendo la parte de que puedo tener una sentencia que ordene al empleador a reparar el daño, porque se hable de acoso u hostigamiento. Creo que todavía tenemos que trabajar mucho con este efecto compliance, ¿no? De prevención y atención de riesgos. No necesitamos la sentencia. Si el convenio 190, si nuestra Ley Federal del Trabajo, si el Centro Federal promueve políticas que ayudan a poder contener los conflictos, pues son llamados a evitarlo. Es importante que cuando las empresas trabajan sobre el qué, ya están corriendo un riesgo. ¿Qué atendemos? Ya que, digamos, como dicen en el pueblo, ya que el niño está ahogado. Si trabajan sobre el cómo, pueden prevenir. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo permeamos? En esta parte de la violencia laboral, cuando hay un daño, viene el derecho a la reparación y justo ahí entra la parte de justicia restaurativa, que es todo un movimiento social de pacificación. ¿Ok? Debo decirles que la justicia restaurativa ha sido una filosofía, una metodología y prácticas restaurativas que se han usado en conflictos bélicos.
Por ejemplo, Colombia basó sus acuerdos de paz en la justicia restaurativa. Esta justicia transicional colombiana tiene sus bases políticas en la justicia restaurativa. O sea, la justicia restaurativa no la veamos únicamente como en micro. Podemos verla en micro y en macro, porque permite la intervención en ese sentido. En México tenemos importantes antecedentes de justicia restaurativa y la tenemos desde nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios trabajan mucho la justicia restaurativa desde la parte de su sentido de identidad y pertenencia. En nuestros trabajos era importante contar con sentido de identidad y pertenencia. ¿Sí? Yo me pongo muy gustosa mi cordón del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Orgullosamente trabajo aquí. Me genera mucha identidad el hecho de formar parte de ese equipo, pero esa identidad no debe malentenderse como el llamado ponte la camiseta, y en el ponte la camiseta tolerar formas de violencia laboral que generan otras malas condiciones de trabajo que se dan en muchas empresas o en muchos entornos laborales. Entonces, la justicia restaurativa ayuda a promover en las comunidades el sentido de identidad y pertenencia. ¿Qué significa comunidad? Como una unidad. Entonces, desde ahí, este sentido de identidad y pertenencia. Y fíjense qué falta nos hacen los entornos laborales. La justicia restaurativa promueve un principio importantísimo, que me encanta hablar de él, que es la alteridad. Es un paso más allá de la empatía. Los conciliadores hablamos mucho de empatía, ¿no? Porque los conciliadores promovemos mucho en nuestras mesas de negociación la empatía. Los conciliadores debemos tener dos características en el manejo de la empatía en las conciliaciones. Una, desde la persona conciliadora, que tenga la capacidad de poder entender la postura de uno y de otro, y la otra, que sea capaz de lograr que ellos dos empaticen. Es decir, que el trabajador entienda la perspectiva del empleador y viceversa, que el empleador entienda la perspectiva del trabajador. Eso es parte del manejo de la empatía en la conciliación. Pero un paso más allá de la empatía en la alteridad. ¿Qué significa la alteridad? La alteridad es la capacidad que podemos tener para reconocernos en el otro. Es la otredad. Por ejemplo, gracias a que el director me da trabajo, yo puedo ser la directora de la oficina estatal en el Estado de México. Una parte importante de mi vida la reconozco en él. Si yo soy mamá, una parte importante de mi vida la reconozco a través de mi hija. La otredad es la capacidad de reconocerte en la otra y en el otro. Todos aquellos aspectos importantes de tu vida se forman no solamente desde ti, sino desde tus relaciones con las demás personas. La otredad es tener la capacidad de reconocernos en el otro. En los espacios laborales será importante hablar de otredad. ¿Sí? Qué importante sería tener la capacidad de reconocerme en mi jefa, en mi jefe, en mi compañera orientadora, en mi compañero notificador, en mi compañera conciliadora, y tenemos que hacerlo porque esfuerzos aislados no sirven en ninguna organización. Entonces, la justicia restaurativa promueve la otredad porque es incluyente, democrática y colaborativa. Pero tiene un importante reto en la materia laboral. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales, ¿cómo son? ¿Cuál es la característica importante de las relaciones laborales? Subordinación. Que ya es un reto para la conciliación, ¿eh? ¿Por qué? Porque la subordinación habla de relaciones asimétricas. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo nos describe el principio tutelar del trabajo y nos habla de los factores de la producción. ¿Qué son los factores de la producción? Capital y la mano de obra. Pero ya desde esto, desde el capital y la mano de obra, ya hay una asimetría, hay una subordinación. Entonces, la naturaleza de las relaciones laborales en sí misma ya representa un reto para la conciliación, porque trabaja con relaciones que son asimétricas. Y el reto del conciliador es lograr que en esa mesa de diálogo, esa simetría no represente una diferencia para reconocer los derechos de las personas trabajadoras. Y sin dejar fuera al empleador, porque para negociar, así como para tener un conflicto, también se ocupan todos.
Por eso es que tenemos que ser inclusivos, ¿no? Pero cuando hablamos de que ya no solo tenemos un conflicto, sino tenemos violencia laboral, se complica por esta misma subordinación. ¿Por qué? Porque tenemos un punto importante que nuestras compañeras y compañeros conciliadores y las personas que trabajan en recursos humanos de las empresas que me están escuchando, yo sé que hay mucha gente conectada y todo aquel que esté involucrado con las relaciones de trabajo tiene que ser visible, ¿sí? La violencia laboral está normalizada por muchos factores dentro del clima laboral. Porque en el nombre de la subordinación, de soy tu jefa o soy tu jefe, puede estar generando actos de violencia que la persona trabajadora acepte por la condición que tiene el trabajador o trabajadora. Sencillamente, por un punto importante. A mí me gusta mucho hablar de Maslow, porque en mi formación como mediadora y conciliadora, pues no hay manera de que no hable de Maslow. Maslow es un teórico que hizo una pirámide de las necesidades, ¿no? Aquí tengo compañeras y compañeros del Centro Federal que quiero mucho, y saben que en las clases que hemos tenido en las capacitaciones constantes del centro, hablamos de Maslow. ¿Por qué hablamos de Maslow? Porque Maslow ejemplifica en una pirámide cuáles son las necesidades básicas de cualquier ser humano. ¿Y qué creen? El empleo está en el segundo escalón de las necesidades más importantes de esa pirámide. ¿Saben por qué? Porque el empleo nos hace sentir seguros y protegidos. En el primero están las necesidades de alimentarnos, de descanso, de respirar. Y si no, pregúntenos, hace 5 años que estábamos en el COVID, si no eso amenazó la humanidad. Pero en el segundo escalón está el empleo, porque de eso depende nuestro esquema de seguridad y de protección como seres humanos. Cuando una persona pierde el empleo, no solo pierde un recurso económico, se encuentran amenazadas sus necesidades más importantes. Por eso el trabajo dignifica, es sagrado y no puede deshumanizarse. En consecuencia, cuando además hay violencia, todas esas necesidades se ven aún más amenazadas. Pero como tenemos esta necesidad tan importante desde el trabajo, podemos tolerar muchas formas de violencia. Es tan importante el trabajo, me hace sentir segura, me hace sentir pertenecida, me genera patrimonio. El trabajo ayuda a tener niveles de reconocimiento, claro. Todas las personas tenemos necesidad de reconocimiento. A ver, ¿a quién no le gusta que su jefa o su jefe le digan, oye, qué bien te salió? ¿Verdad? Y en los entornos laborales, vamos al revés, generalmente. ¿Cómo qué? Cuando no sale bien, hasta memorándum. Pero cuando sale bien, es tu obligación. Entonces, Maslow pone en el tercer escalón la necesidad de reconocimiento. Y cuando una persona trabajadora pierde el empleo y dice, dejé los mejores años de mi vida, ¿desde qué necesidad creen que les está hablando? Desde esa necesidad de reconocimiento. Yo trabajé en el Poder Judicial del Estado de México por 15 años antes de estar en el Centro Federal, y cuando yo renuncié para venirme acá, fue como un divorcio. Y no porque me corrieran, fue porque yo quise y no me arrepiento. Pero fue como, no, jefe, de veras no me arrepiento. Estoy muy contenta aquí. Pero fue como un divorcio porque fue, me voy no porque no te quiera, sino porque no me das lo que yo necesito. Y lo que yo necesitaba era una oportunidad, que aquí sí tengo. Que era una oportunidad de tener voz, era una oportunidad de crecer, era una oportunidad de ser. Y muchas veces las personas, a partir de esa ligera situación que puede decir, oye, lo haces muy bien, eres muy trabajador. La licenciada es muy trabajador, todos lo sabemos. No, esa necesidad de reconocimiento nos coloca en otro lugar, ¿verdad? Y cuando la persona pierde el empleo, se verán afectadas sus relaciones sentimentales, afectivas. Claro, ¿saben cuántos trabajadores hemos escuchado en las oficinas del centro decir, desde que me corrieron no veo a mis hijos? Nidia, que es mi compañera directora de conciliación, hemos tenido asuntos donde
es que tenemos aquí el oficio de la pensión y la señora y el niño, y ella y yo hemos hablado en varias ocasiones de, oye, es que están estas situaciones que van más allá de la relación laboral, aquí hay niños, aquí hay un papá, aquí hay una mamá. Así de holísticas son las relaciones laborales. Así las vivimos en el Centro Federal y de ver que las vivimos con mucha pasión, ¿verdad? Porque nos compromete desde ahí. Pero, ¿qué pasa cuando todo esto a partir del trabajo está amenazado? La autorrealización, ay, ¿no? Esta autorrealización también depende mucho de los entornos laborales. Y cuando hay violencia, todo lo que les estoy contando, multiplíquenlo por 1000. Por 1000. Algo de lo que se habla mucho, como de detectar la violencia, que me llama mucho la atención, es que si, por ejemplo, el domingo y en la noche que estás preparando tus cosas, piensas, mañana es lunes, y te da temor, y te angustia, y otra vez no puedes dormir, y te tiemblan las manos, y lo sientes, o sea, tu cuerpo lo registra, cámbiate de chamba, licenciados tienen su despacho ahí, para las personas que lo sufren. ¿Por qué? Son síntomas de violencia laboral que ignoramos. ¿Por qué? ¿Por qué los ignoramos? Porque nos pesa todo lo otro que ya les conté. ¿Con qué como? ¿Con qué pago la renta? ¿Con qué mantengo a mis hijos? ¿Han visto alguna vez la película de Amor sin escalas? Si no la han visto, se las recomiendo. Esta película de Amor sin escalas habla justamente de estas situaciones desde las cuales nosotros normalizamos hasta despedir a una persona. O sea, cómo ese, pues hasta aquí, fírmale, ¿no? Y cómo eso impacta en la vida de las personas trabajadoras. Les recomiendo que la vean, aprovechando que es viernes, ya que el cuerpo lo pueda sentir y saber, véanla. Cuando hay violencia, los procesos de negociación tienen que ser restaurativos. ¿Por qué? Porque si una persona trabajadora fue despedida y en medio de ese conflicto sufrió acoso y hostigamiento, ¿qué le puede representar sentarse frente a la otra? Revictimización. Nuestra Ley Federal del Trabajo da la oportunidad de llevar a cabo procesos de conciliación cuando la persona trabajadora así lo desea, en momentos separados. ¿Por qué? Porque es una de las medidas para evitar esa revictimización. En el Centro Federal, nuestra plataforma SINACOL nos permite incluso desde ingresar la solicitud, cuando de la escucha activa que deben de tener todos los operadores de los centros, se identifica la violencia, debemos separar la audiencia en el caso que la trabajadora o trabajador lo quiere. O hacerle saber que está exceptuado en términos del 685 ter fracción primera. Y esto me lleva a decirles que la capacitación es toral. ¿Por qué? Porque yo siempre digo a mis compañeros de las oficinas de Toluca y Naucalpan, a los que les mando saludos porque me dijeron que les mandara saludos, que una persona trabajadora no llega diciendo, hola, ¿qué tal? Soy Claudia y sufro de violencia laboral. No, la tenemos normalizada. Escucha activa, compañera. Escucha transformativa también. La que te permite identificar en la narrativa que eso que te está diciendo la persona trabajadora es violencia. Y a partir de ello, 684E, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo, nos toca orientar en términos del procedimiento de conciliación, la prescripción y las instancias judiciales, para que la persona trabajadora diga, no quiero o sí quiero intentar la conciliación. Y vamos a suponer que dice la persona trabajadora, porque ha pasado, ¿eh? A ver, licenciada, sí, ya la entendí, pero no me quiero ir a juicio. O sea, yo lo que quiero es que me paguen, ¿sabes? Ya quiero conseguirme otro trabajo, ya tengo otro trabajo, quiero que me paguen. Aunque usted me diga que estoy aceptada, quiero que me paguen. Le abrimos el procedimiento, pero entonces la persona conciliadora deberá llevar prácticas restaurativas en su proceso de conciliación. ¿Por qué? Porque no dejó de existir violencia. Y entonces tenemos que identificar en esta parte que no solamente tendría que llevar un proceso por separado donde pregunte, ¿cuándo ingresaste a trabajar?
¿Cuándo terminó tu relación? ¿Qué te deben y qué no? Sino tendría que saber preguntar incluso. Antes de eso ya me brinqué esta. Era la parte de que la aplicación de la justicia restaurativa en las relaciones laborales puede ser de manera preventiva y de manera reactiva. Preventiva, bueno, en México tenemos la NOM 035, que nos habla de justamente la pacificación de los entornos laborales, ¿verdad? Que es una norma de cumplimiento obligatorio, que tendríamos que darle también este enfoque restaurativo y no solo de mediación, porque la mediación, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre mediación y justicia restaurativa? Incluso con conciliación. En mediación y conciliación tenemos la parte A y la parte B. ¿Okay? Y tenemos un tercero que es la persona que hace negociación asistida. ¿Ok? Y esta persona tercera, a través de técnicas, herramientas, habilidades y metodologías, ayuda a gestionar el conflicto entre estas dos. Pero yo puedo sentar a estas dos en una mesa de diálogo pareja. ¿Sí? Pero cuando hay daño, yo no los puedo sentar en una mesa de diálogo pareja. ¿Por qué? Porque el daño generó todavía otra simetría mayor a la de las relaciones laborales que les estaba contando. Entonces, además de llevarla por separado, ¿qué tendría que hacer? Atenderla de una manera que no genere revictimización. Pero eso es cuando ya hay conflicto. Y antes del conflicto, ¿qué podríamos hacer? Programas de justicia restaurativa en los entornos laborales. Yo les he dicho, aquí hay lideresas sindicales que conozco bien de la Ciudad de México, del Estado de México, y les he dicho, hagan cláusulas en los contratos colectivos de trabajo con perspectiva restaurativa. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues en tu contrato colectivo de trabajo no solo hablemos de incentivos económicos, sino hablemos de circunstancias que permitan contener o prever la violencia laboral en los espacios de trabajo, donde el empleador esté obligado también a impulsarlo. Podemos impulsar cláusulas tipo en los contratos colectivos de trabajo con perspectiva de género, cláusulas en los contratos colectivos de trabajo con perspectiva restaurativa para atender y prevenir esas formas de violencia. ¿Cómo las tendríamos que prevenir? ¿Cuál es el problema de la capacitación que de pronto se da en los entornos laborales? Pues que a veces no llega como tiene que llegar. ¿Sí? A veces me ha pasado que pregunto, ¿tienen la norma 035? Sí. Y si llega una compañía trabajadora y le dicen que su jefe la está acosando, ¿qué hace? No sé. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha entre el cumplimiento de la norma y la materialización de la norma. Y si nos vamos a la sola capacitación, no estamos materializando nada. Si hacemos programas restaurativos, podemos trabajar de manera preventiva el manejo de la violencia laboral para poder realmente identificar esos síntomas de violencia y prevenirlos. Y cuando ya está la violencia, ¿qué tendríamos que hacer? Prever dentro de los espacios laborales formas de atención a esos conflictos que no solo van a derivar en un despido injustificado, sino que van a, si lo llevamos al tribunal, incluso a generar el derecho de la reparación. ¿Por qué podemos hablar de justicia restaurativa para esa reparación? Porque está centrada en tres pilares: en identificar los daños que surgen de un conflicto laboral, en ese sentido, las necesidades que vienen de ese daño. Una persona que sufre acoso o hostigamiento laboral, por ejemplo, ¿tendrá necesidades derivadas de ese acoso y hostigamiento? Sí. Y no solamente van a ser las de pago de prestaciones, ¿verdad? 2, atender las obligaciones. ¿Quién tendrá que hacerse cargo de esos daños? Pues bien, la Ley Federal del Trabajo dice, incluso hay una sanción en la Ley Federal del Trabajo que dice que al empleador que no solo genere, sino que tolere la violencia laboral. Pues eso es la parte sancionadora. Pero en la parte preventiva tenemos que ubicar quién tendría la obligación también de prevenirlo, o si ya se generó el daño, de repararlo. Tercer pilar, la participación. La participación de quién tendría que participar en un entorno laboral para prevenir o para reparar. Todos. Este sentido de comunidad, este sentido de comunidad y de identidad de pertenencia lo tenemos que recuperar desde ahí. Para eso tenemos aquí un espectro de prácticas restaurativas que lo toma el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Hay a nivel mundial un Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas que se dedica justamente a la investigación y desarrollo de la
implementación de la justicia restaurativa en diversos entornos. Hoy podemos hablar de justicia restaurativa en entornos escolares, comunitarios, en materia familiar, en materia penal y, por supuesto, en materia laboral. Tenemos este espectro. Tenemos declaraciones afectivas, preguntas restaurativas, reuniones restaurativas espontáneas, círculos de sentencia. Qué maravilla que ahora con la reforma judicial, por ejemplo, los jueces o juezas se animen a generar resoluciones con enfoque restaurativo en un círculo de sentencia. Eso existe, ¿eh? En México ya existe en materia familiar y en otros países ha existido en materia penal. ¿Por qué no podemos hablar de esto en materia laboral? Vean ustedes, un ejemplo de todo ese espectro, declaraciones afectivas. ¿Cómo trabaja una persona operadora, conciliadora de carne y hueso, ya que tenemos la audiencia separada y que tenemos a la persona de carne y hueso también ahí expuesta con toda su situación? Una declaración afectiva. La declaración afectiva se basa en 4 puntos, tomados incluso desde la teoría de la comunicación no violenta. Consiste en que la persona conciliadora modele los 4 puntos que le permitan a una persona poder expresar lo que ocurrió, lo que eso le hizo sentir, lo que necesita y lo que pide. ¿Ok? Las personas que sufren violencia no están en condiciones ni siquiera para poderlo decir en muchas ocasiones. Por lo tanto, la persona conciliadora que atienda casos de acoso o hostigamiento en estas audiencias separadas, una herramienta poderosa son las declaraciones afectivas, desde las cuales, y va para las áreas de recursos humanos, y para abogadas y abogados que atiendan estas conflictivas, 4 puntos, ayudarles a decir, ¿qué ocurrió? Fíjense, es diferente preguntar qué ocurrió a por qué lo hiciste, ¿verdad? Es bien diferente. Cuéntame, comunico el hecho. ¿Eso qué te hizo sentir? ¿Qué hago cuando pregunto qué te hizo sentir? Eso es humanizar la justicia. Aparte, preguntar qué necesitas. Por lo tanto, ¿qué pides? Cuando hablamos de justicia restaurativa, como de conciliación, hablamos de una justicia de orden horizontal. Claro que es impartición de justicia. A quien me diga que no, lo voy a invitar a leer el 17 constitucional. Nosotros impartimos justicia desde la conciliación laboral, ¿cómo que no? Tenemos reconocido el derecho de accesar a la resolución de las controversias desde nosotros, a través de los mecanismos. Es una justicia de orden horizontal, desde las personas. Cuando es un juez el que emite una sentencia, ¿cómo es la justicia? Vertical, es para las personas. Pero cuando hacemos conciliación y logramos un convenio, una justicia desde las personas y con las personas, que es lo más importante. Entonces, la persona conciliadora que intervenga en esos asuntos podría modelar las declaraciones afectivas diciendo un tipo parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es una forma de guiar la comunicación desde la cual hacemos un tipo de traducción didáctica o paralela. Cuando la persona trabajadora, por ejemplo, dice, el hecho de que él me dijera que era una incompetente y que en todos estos años no había servido para nada, realmente me dejó atónita, no sé qué decir, estoy muy enojada. ¿Qué tendría que hacer la persona conciliadora? Escucho de ti, empieza el parafraseo. Escucho de ti que cuando tu jefe inmediato hace referencia a que todos estos años no demostraste ser competente, cuéntame, ¿eso cómo te hace sentir? Mapeo emocional. Enojada, muy bien. Y en consecuencia, ¿qué necesitas? Que reconozca mi trabajo. 4 punto, por lo tanto, ¿qué pides? Que me explique por qué considera que no fui competente, porque no lo entiendo. Hay personas conciliadoras aquí que saben que el primer punto en la gestión de despido injustificada a veces es que las personas entiendan por qué los despidieron. Porque pues despido injustificado viene de injustificado, ¿no? De que no lo sienten válido. Estas son otro tipo de práctica restaurativa que nos ayuda no solo a gestionar el conflicto, sino a identificar el daño. Acuérdense que estamos sobre la parte de justicia restaurativa. Son las preguntas restaurativas, ¿ok?
Igual, ¿qué sucedió? Cuéntame, ¿qué sucedió? ¿Qué has pensado al respecto? Platícame. ¿Qué genera esta pregunta de qué has pensado al respecto? Nos da esa perspectiva del hecho desde las personas, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Qué importante esa pregunta, ¿no? De esto que acabas de decir, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? ¿De qué manera te afectó? A partir de eso, ¿qué necesitas? ¿De quién lo necesitas? ¿Cómo lo necesitas? Oye, de lo que me estás diciendo, ¿consideras que hay más personas afectadas? ¿De qué manera? A partir de lo que me cuentas, ¿cómo consideras que esto pudiera repararse? Por eso es justicia desde las personas. La reparación viene a la medida de las personas. Y aquí, lo que les decía, a manera de concretar, ir cerrando, porque si a mí ustedes no me cortan, no vamos a sentir el viernes nunca. El convenio 190 de la OIT nos habla de la violencia y el acoso. Y es exacto, y no vamos a ir a ver la película, efectivamente, como dice el procurador. Las políticas públicas que se establecen a partir del convenio 190 sobre la violencia y el acoso laboral implican que los estados parte deben considerar en los espacios y las relaciones laborales donde deben involucrarse todos los agentes del mundo del trabajo para prevenir y erradicar la violencia laboral. México es un estado parte y nos tenemos que involucrar todas y todos para prevenir y para erradicar. La justicia restaurativa es aplicable en las relaciones laborales, entonces, de acuerdo a los objetivos del convenio 190, sí, porque me permite mitigar el impacto de la violencia doméstica en las relaciones de trabajo. Este es otro punto de la justicia restaurativa con perspectiva de género en las relaciones laborales. ¿Cuántas personas trabajadoras conocen ustedes o saben que pierden el empleo a causa de un conflicto familiar, que son víctimas de violencia familiar? Muchas. Muchas porque el empleador ya no aguanta un permiso más, o por la denuncia, o por la cuestión médica, muchas. Ahí hay una revictimización. Entonces, el convenio 190 le dice al empleador y a los sindicatos, les dice, genera medidas para mitigar el impacto que tiene la violencia doméstica en los espacios laborales. Y por eso podemos coadyuvar justicia restaurativa familiar y justicia restaurativa laboral. Sensibilización del daño que causa la violencia laboral en las personas y en las comunidades. Hay que hacerla visible. En el nombre de la necesidad del trabajo, del ponte la camiseta, de soy tu jefe, se normalizan muchas formas de violencia. Contar con una estrategia integral para prevenir y combatir la violencia y el acoso laboral. Integral va más allá de las normas, Integrales todos y todas, desde nosotras. Velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación. Esta es la materia pendiente. Porque el convenio 190 dice, a ver, si hay violencia laboral, hay que prever vías de reparación. Dentro de la reparación del daño, si lo queremos ver jurídicamente hablando, la reparación tiene que implicar la restitución de los derechos. Yo digo mucho que la justicia que no restaura no es justicia. Porque ¿de qué me sirve una sentencia que no me haya restituido mis derechos? Eso sí lo digo yo. La justicia que no restaura no es justicia. ¿A qué nos sirve? Por eso los convenios de conciliación tienen ese otro poder. Porque al cumplirse, sí se restituyen los derechos. Y el viacrucis que pasan las personas en el cumplimiento de la sentencia sigue siendo la materia pendiente. ¿Por qué hablar de justicia restaurativa entonces en el ámbito laboral? Por la asimetría que existe en la subordinación, para crear ambientes laborales libres de violencia y para evitar la revictimización. ¿Cuáles son los retos de la justicia restaurativa laboral entonces? Romper con la normalización de la violencia en los espacios de trabajo. Que los espacios laborales generen políticas de prevención con enfoque restaurativo. ¿Cómo sería una política de prevención con enfoque restaurativo? Hablemos de las cosas por su nombre. ¿Qué nos genera daño? Hay que identificarlo, ponerle un nombre. ¿Qué nos genera daño? Más allá de la NOM 035 y de que exista y que sea valiosísima, hay que materializarlo en un lenguaje ciudadano, humano, que las personas lo comprendan, que le pongamos nombre para que cuando me pase con mi compañera de trabajo
yo entienda que esto que está pasando no es normal y que entonces podamos prevenirlo. Sensibilización de los agentes del mundo del trabajo para la prevención y la atención del daño. ¿Quiénes son los agentes del mundo del trabajo? Todos los que están dentro del sistema laboral. Por eso la invitación también a los sindicatos a que se involucren con esto. La resolución de conflictos donde existe violencia laboral, el sistema de justicia debe considerar el acompañamiento a las personas víctimas. Si sufres acoso y hostigamiento, eres víctima de violencia laboral. Te llamas víctima. No por nombre porque sería una despersonificación, pero sí eres una víctima. Comprender que en casos de violencia laboral, más allá de conciliar, se debe aplicar la filosofía y metodología de la justicia restaurativa a través de estas prácticas. ¿Cuáles son las oportunidades? Crear políticas públicas que permitan trabajar y contener la violencia laboral, prevenirla y si ya está, buscar vías de reparación del daño de manera integral. Muchas personas trabajadoras necesitan una disculpa. Y a partir de ahí, los que conciliamos sabemos que muchas cosas se desatoran a partir de eso, pero hay que saberlo manejar dentro de los procesos. En la implementación de procesos restaurativos en materia laboral que permitan resolución de conflictos entre las personas trabajadoras y empleadoras sin riesgos de revictimización. O sea, hay que hacer visible lo que revictimiza. Para ir concluyendo, este es un extracto de una sentencia que salió el mes pasado, en marzo. Honestamente la detecté en redes y el abogado me hizo el favor de prestarme la versión pública. ¿Por qué se las traje? Porque es una sentencia que justamente empieza en los tribunales, este es del mes pasado, a hablar obviamente de la NOM 035, pero a hacer visibles en sentencia en la parte de los riesgos biopsicosociales y los actos de violencia laboral. Y empieza a decirle al empleador toda la responsabilidad que tiene al respecto. Y dice, en consecuencia, la demandada deberá llevar a cabo las políticas necesarias consistentes en difundir y capacitar al personal de... Aquí les vendría bien un programa de justicia restaurativa, ¿no? Para dar cumplimiento a la sentencia. Sobre la generación de espacios libres de violencia. Esto es desde directivos, gerentes, supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción en entornos organizacionales favorables, para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional sano y los actos de violencia laboral. Además de realizar entrevistas, fíjense, a sus trabajadores. Pero el reto es que los trabajadores entrevistándolos quieran hablar, ¿no? Leía por allá que cuando a un jefe le aplauden y no lo confrontan es porque los trabajadores no se sienten seguros de poder hablar con la verdad. Y hay momentos en los que creo que a partir de los silencios se generan muchas condiciones de violencia. Y esto que dice la sentencia, oye, entrevístalos, pregúntales, pero hay que generar condiciones para que hablen. Porque hay empresas donde tienen pues, unidades, ¿no? Hay protocolos donde te dicen que es anónimo. ¿Y realmente tienen un grado de incidencia que permita detectarlo? No. Y lo dice esta sentencia. De manera que deberá exhibir ante este órgano los documentos que acrediten que realizó la capacitación de su plantilla de personal. Y bueno, habla también de que la NOM 035 y su código de ética y las obligaciones consignadas en ella, no obstante que las tenía, pero no materializadas. Y condenó al demandado para que a través de su comité de ética o el área correspondiente observara y cumpliera la norma 035 y su código de ética, pero que lo cumpla. O sea, si sí lo tienes, pero no lo cumples. Eso dice esa sentencia. Y habla también de que gira oficio a la Secretaría para los oficios para la parte de la inspección que permita validar o vigilar que se esté dando cumplimiento a la sentencia. Y estos puntos son, ¿cuáles serían los puntos que podríamos atender desde el enfoque restaurativo? Pues lo condenó a que identifique daños, identifique necesidades, atienda a la comunidad y el entorno laboral y que la empresa ofrezca una disculpa a la persona trabajadora. Esos son los puntos de la cita. En todo esto, después de lo que acabamos de platicar, ¿cabe la justicia restaurativa? Claro que sí. Por lo tanto, es importante trabajar programas restaurativos dentro de los espacios laborales y desarrollar prácticas restaurativas en la gestión de conflictos laborales. Y por último, ni como anillo al dedo, porque yo ya sabía, la doctora Jenny ya me había invitado, ¿verdad? Pero salió la semana pasada esta tesis.
Esta es nuevecita. Hostigamiento y acoso laboral. El juzgar con perspectiva de género es suficiente, fíjense ustedes, para que se acredite de manera indiciaria la parte del acoso y el hostigamiento. ¿Cuál era la pregunta del millón? Fue, ¿y cómo acreditamos el acoso y el hostigamiento? Pues esta tesis dice que basta con decirlo de manera indiciaria. Pero ¿saben qué es lo que me llamó mucho la atención de esta tesis? Que en la exposición de los hechos jurídicos, la persona trabajadora solo quería mantener su trabajo y que le pidieran una disculpa. Era lo que era lo que mantener su empleo y que su jefe inmediata reconociera que le había causado daño. Entonces, esto me lleva a la parte de la conclusión de, es hora de hablar de la justicia restaurativa en materia laboral para la atención de los conflictos desde sus causas, no solo formas, y la pacificación de los entornos laborales. Pues para mí ha sido un gusto poderlo compartir con ustedes y Muchas gracias por tu ponencia, maestra Claudia Villavicencio. Seguramente este tema de la justicia restaurativa laboral ha generado algunas dudas o algunos comentarios, por lo que abrimos una sesión para darle salida a sus inquietudes. Aquí en la sala, si alguien quiere comentar algo al respecto, les iremos pasando el micrófono, mientras que nuestro equipo de profesionalización nos hará llegar las preguntas de quienes se encuentran siguiendo la conferencia en línea. Si alguien aquí ¿quiere preguntar algo? Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. José Vadillo Montiel, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala. Sin duda comparto todo lo que nos ha explicado. Solamente hay un pequeño comentario, sugerencia que pudiéramos abordar un poco más cuando hablamos de justicia restaurativa. Cuando hablamos de justicia, incluimos a todos los entes, como bien lo dijo usted. Pero creo que hay un factor, nosotros lo vemos mucho, principio de la realidad. En las relaciones de trabajo, la justicia restaurativa está dejando un poco al lado a la parte patronal. ¿Por qué? Porque la parte patronal va a ser muy difícil que se le restaure de un daño, viceversa o a contrario sentido, cuando lo realice el trabajador. Por lo regular, siempre el trabajador busca que se le pague y el empleador, o hablamos cuando se triangula un conflicto, es decir, puede ser un ejemplo, un inspector, un obrero, y los dos causan un origen de hostigamiento y al final de cuentas, el que sale afectado también en esta parte es la parte empleadora. Y no obstante eso, nosotros a veces como abogados decimos, tienes que pagarle, mejor finiquita el asunto y evítate de problemas. Justicia restaurativa, creo que todavía nos falta un poco más incluir a la parte patronal. ¿Para qué? Para que sea equitativo, como los dicen nuestros principios. Gracias. Muchas gracias, director. Yo creo lo mismo que usted. Por eso hablaba de las conductas pasivo-agresivas que incluso se dan también de los colaboradores hacia los empleadores, que es una realidad y forman parte de las violencias. La justicia restaurativa sí es un movimiento incluyente, es incluyente, democrático y colaborador. Hace falta hacer visibles las necesidades de las personas empleadoras, sí, y también romper con malas prácticas desde las personas trabajadoras, por supuesto que sí. Quizá algo de lo más complicado dentro de los espacios laborales, visto desde el empleador, es el manejo de los equipos de trabajo. En muchas ocasiones también platicándolo desde los entornos laborales, pues no todo se arregla con un oficio, ¿verdad? Hay situaciones que implican un mayor nivel de acompañamiento y donde, por supuesto, la persona empleadora tiene pues mucho que ver en también atender sus necesidades. Lo bueno es que los procesos de justicia restaurativa son incluyentes y colaborativos. Y en la parte de la conciliación, el tema que tenemos es que para que los convenios, de acuerdo al artículo 33, también sean válidos, pues debemos cuidar de que no exista renuncia de derechos bajo la circunstancia ni siquiera del ánimo de conciliar. Y de pronto en esa parte, pues sí puede quedar fuera esta circunstancia desde el empleador de, oye, es que yo no te despedí, ¿no? Pero los procesos de conciliación son de buena fe. Nosotros en conciliación no estamos para acreditar o desacreditar el despido. Trabajamos de buena fe y a partir de ello generamos alternativas de solución, pero definitivamente en los agentes del mundo del trabajo estamos todas las personas que estamos involucradas en el sistema. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Villavicencio. En línea nos pregunta Félix Jiménez. Actualmente se considera que el daño producido por la violencia laboral se repara materialmente con una indemnización, pero el daño psicológico, ¿cómo podría ser reparado? Bueno, en la materia penal ya, incluso familiar, pero más la penal, ya tenemos algunas directrices que hablan de cómo poder en un momento dado considerar la parte de la valoración psicológica en el impacto que haya tenido incluso en un proyecto de vida. Pero además de esas cuestiones de orden probatorio, yo me atrevería a contestar a Félix que por eso la justicia restaurativa les pregunta a las personas qué necesitan. ¿Recuerdan que vimos las preguntas restaurativas? Y preguntan qué necesitas, de quién lo necesitas y cómo lo necesitas. Bueno, esas preguntas están orientadas a la reparación integral del daño, de tal manera que las víctimas dicen qué necesitan y de quién lo necesitan. El trabajo del facilitador, del conciliador, también es aterrizar justo en el marco de la realidad. Somos agentes de la realidad, las expectativas también que puedan tener las personas trabajadoras o empleadoras que estén inmersas en procesos de acoso y hostigamiento laboral. Gracias. Aquí seguimos también con los comentarios. Muchísimas gracias. Antes que nada, la felicito. Gracias. La conferencia y el contenido material estuvo espectacular. Espectacular. Gracias. Ruego al centro que nos haga favor de regalarnos la facilidad de tener todo este apoyo para aprender. De verdad, le felicito. Y bien, como decía el procurador, el compañero conciliador de Tlaxcala, ¿verdad? Efectivamente, para nosotros, ya se fue Tomás, los patrones, es todo un proceso nuevo de aprendizaje. Todo un proceso nuevo de aprendizaje. Y necesitamos entrar culturalmente en ese proceso a través de capacitación y a través de, no nada más, como bien lo dijo usted y muy bien, no nada más que, que las normas y los protocolos estén formalmente cumplidos, por si viene inspección del trabajo, por si viene un actuario, no, sino que lo materialicemos. Y efectivamente, yo seguramente soy el mayor de aquí, Canas. Algo que le recomiendo siempre a mis clientes es, porque el 70% de los conflictos, por lo menos el 80% de los conflictos, nacen de despidos injustificados. Injustificados. Porque un jefecito, un supervisor, un gerentito, y así les digo, para ellos me quitan mis clientes, pero no importa, es educarlos. Se les dio la gana correrlos, despedirlos, horrible. Y en la conciliación, la clave es la información y la palabra perdón, la palabra disculpa, la palabra vamos a restaurar eso. Porque si no, también en mi experiencia, después cuesta más caro. No nada más por el conflicto en sí, sino hoy la vía de daño moral, la vía de daño moral, que de conformidad con el convenio 190 está abierta, no está cerrada. Y no implica eso, aunque se firme un convenio donde se da por bien pagado, implicaría una renuncia de derechos. Entonces, y usted siendo un abogado patronal, entonces necesitamos construir y trabajar mucho en el fondo. Nos ha abierto muchas áreas de oportunidad. La felicito profundamente. Gracias. Muchas gracias, abogado. Le agradezco mucho sus palabras. Gracias. Gracias. Es muy valioso que las personas empleadoras y los abogados patronales tengan la sensibilidad de identificarlo porque es el primer paso para trabajar sobre las causas y no solo sobre las consecuencias. Gracias, maestra. María Verónica Almonacci pregunta, en materia laboral, ¿cómo se aplica o se solicita la restauración por violencia laboral? Bueno, en términos del procedimiento de conciliación laboral, en la ventanilla de orientación, las personas orientadoras
brindan una orientación en 4 puntos, lo mencionaba, explican la parte del procedimiento de conciliación, la parte de prescripción, la parte de las instancias judiciales y de los derechos laborales. Pero en esta escucha activa que deben tener las personas orientadoras al identificar que las personas trabajadoras pueden estar sufriendo algún tipo de violencia laboral, tienen que hacerles saber de entrada que de acuerdo a 685 ter fracción primera pueden estar exceptuados de la instancia y pueden acudir directamente al tribunal. Si dada esta orientación es su deseo abrir el procedimiento de conciliación por las razones ya expuestas, de entrada, como medida, la propia ley señala llevar la audiencia por separado y a partir de ahí, contestando la pregunta concretamente, en la intervención que haga la persona conciliadora, es factible poder llevar a cabo estas prácticas restaurativas como las declaraciones afectivas que nos permitan ayudarnos a expresar, ¿no?, el daño que puede estar sintiendo la persona trabajadora y después trabajarlo con la persona empleadora, ¿no? También hay que trabajarlo con la persona empleadora, estos mismos 4 puntos. ¿Tú cómo lo ves? A partir de ahí, ¿qué identificas? ¿Consideras que esto afectó a la persona trabajadora? ¿Sí o no? Si sí, ¿de qué manera? ¿Cómo estarías dispuesto a repararlo? Y eso también se puede trabajar en la sesión que se realice, en la audiencia que se realice con la persona empleadora. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Alguien más aquí del público asistente? Bueno. Javier Chávez, gerente de Asuntos Laborales del Infonavit. Primeramente agradecer, creo que el tema da para muchas más horas, más que nada porque toca muchos puntos muy importantes dentro de cómo fue la naturaleza de las propias conciliaciones. Hablando del punto que comentaba hace un segundo, que no era la cuestión, pero lo retomo, hubo abogados que tratando de saltar la conciliación empezaron a alegar estas prácticas y justamente por culpa de ellos se empezó a cada vez sancionar más el que acreditaras que realmente existe un acoso. En una ocasión me tocó en una conciliación el comentarle de fui yo el que te acosó, no, ¿quién fue? No, alguien, ¿quién? Pero si no fui yo, pues permítame conciliar, porque si no estoy contigo, ¿cómo concilio? Yo me quiero arreglar contigo para ver cómo podemos reparar la cuestión que tú alegas que fuiste afectada, ¿no? Y se dieron cuenta que pues simplemente no fue acosada, nada más quería brincarse la instancia, tenía el procedimiento de que conciliara obligatoriamente porque no acreditó ese acoso. Independientemente de ello, en nuestro caso, como institución, lo que más tenemos es que al momento de hacer nuestras investigaciones de Best Place to Work, nos damos cuenta de áreas o de personas que están menos afectadas por patrones, bueno, por jefes. Y se hacen las investigaciones y se despide a esos jefes. Cuando esos jefes van a conciliación, siempre alegan un despido injustificado cuando fueron rescindidos por causas de acoso. Incluso los casos Haas, que también son más delicados, en los cuales se les dice fue por un acoso o un abuso directamente contra una compañera o un compañero, ¿no? Porque ha habido casos de ambas cuestiones. En esas situaciones, nosotros pedimos el apoyo del centro para que ayude a sensibilizar que lo que se hizo fue algo correcto, para evitar seguir afectando a las personas. Inclusive cuando llegamos al tribunal, comentamos que hay una afectación y muchas veces quieren voltear con nosotros como empresa para decir que nosotros no evitamos esas conductas cuando fuimos quienes las detectamos y quienes las sancionamos. Terminamos siendo como que el malo cuando buscábamos que se erradiquen. Inclusive hemos tenido casos de equipos de trabajo que presionan a los jefes y se terminan yendo los jefes porque no están a gusto con la forma en que los trabajadores los están tratando. Entonces tenemos estas situaciones dentro de las empresas que también se dan y también son parte de toda esta cuestión, pero como bien decía el director de Tlaxcala, ¿cómo vamos a ser reparados nosotros o de qué forma podemos ser reparados cuando la afectación ya fue perder un activo valioso para la empresa, porque un trabajador es un gran activo para la empresa, cuando ya fue el que se nos esté mirando como no haber respetado una norma, cuando fuimos quien la respetó y en respeto de ella separamos a una persona y todavía quien termina pagando una cuestión mayor, una sanción mayor por haber llevado la defensa de una compañera o de un compañero que se vio involucrado en una cuestión de esto. Muchas gracias por este honor. No, muchas gracias, licenciado. Mire, yo creo que aquí hay un punto importantísimo. A veces hay un mal uso de la parte del acoso y el hostigamiento laboral, digamos, una tergiversación de ello. Las personas trabajadoras también pueden usarlo como una estrategia, no solo los abogados, también las personas trabajadoras como una estrategia en contra de los empleadores. Es la verdad y está dentro de las relaciones laborales. Por eso es que cuando hablamos de violencia tenemos que identificar los síntomas, decía, de arriba para abajo, de abajo para arriba y a los lados, ¿no? Yo les digo mucho a mis compañeros en las oficinas que cuidar de nuestras relaciones laborales es parte de nuestro trabajo.
que yo cuido de mi trato hacia ellos y de ellos hacia mí, es parte de nuestro trabajo, pero es de aquí para allá y de allá para acá. Porque también, claro está, las personas que están a cargo de equipos, de áreas, pues también hay una delgada línea, en la propia ley lo dice, que un jefe le pida a un trabajador que cumpla con sus funciones no significa que lo está hostigando, ¿no? O de todo esto puede también partir desde un compliance, de tener cuidado también con el manejo de los perfiles de puesto, las actividades asignadas, que todos lo tengamos claro, que no supongamos, que todos lo entendamos hacia todos los lados. Pero de verdad creo que tenemos que trabajar no nada más del discurso, sino de materializar la parte preventiva, porque la parte preventiva sí nos tiene que ayudar a identificar incluso ese buen colaborador que estaba a cargo de un área, que terminó yéndose porque la presión, porque el entorno, porque ibas a terminar también siendo afectado al ser señalado de acoso laboral, por ejemplo, o de hostigamiento laboral, termina diciendo mejor me voy. Llegó a ese punto porque no hubo una manera en la que se prendieran varios indicadores antes de llegar allá. Es decir, no tenemos medios de control que antecedan ese lugar donde le demos nombre, incluso las personas trabajadoras que hagan un mal uso de la figura del acoso y el hostigamiento, puedan saber que se tiene identificado, que todos lo sabemos y que a partir de que todos lo sabemos y lo entendemos, no podemos hacer un mal uso de ello y que también a partir de todos estos protocolos, pues puede existir también sanciones de ese tipo. No me gusta mucho hablar de la parte de la sanción como el remedio, si es que no viene acompañada de una medida que ayude a entender, ¿no? A veces, cuando pasa, si mandan a las personas trabajadoras que generan violencia a capacitaciones, pero si las capacitaciones son a veces autogestionadas o no llegan al fondo, es decir, no hay un nivel de interiorización de lo que ocurre, no va a pasar. Por ejemplo, en las prácticas restaurativas del aseo hay una práctica que se llaman círculos. Y los círculos son prácticas a través de los cuales se genera comunidad. Desde esos círculos podemos integrar a personas trabajadoras y a personas empleadoras en distintos escaños de una forma preventiva y hablar de las cuestiones que se identifican dentro del entorno laboral de abajo para arriba y de arriba para abajo que acontecen. Quizá en un primer momento sin ponerle nombre de las personas, pero sí a los actos. Otro punto importante es que la justicia restaurativa habla de los actos, no de las personas, y eso permite abrir los espacios de diálogo. Cuando toda la comunidad va identificando lo que ocurre, el ambiente laboral sí va cambiando. Yo les puedo compartir en mi misma experiencia que en la propia oficina he hecho círculos donde no hablamos de las personas, hablamos de lo que nos pasa. Pero cuando hablamos de lo que nos pasa, ya la dinámica cambia porque ya lo hablamos. Y el hecho de no hablar de las personas, pero sí de los actos, implica ir modificando el ambiente laboral. Es decir, sí tenemos que romper con ese nivel de tolerancia, de la que se pueda abusar un trabajador hacia un empleador como de un empleador a un trabajador, a través de esas cuestiones preventivas que generen climas laborales más favorables. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, con esta participación. Damos fin a esta sesión. Llegaron más preguntas por nuestra plataforma virtual, pero se las haremos llegar a la maestra Villavicencio para que les responda de manera directa. Para cerrar esta jornada del día de hoy, la doctora Yanni Rueda de León Íñigo, la coordinadora general de conciliación individual del Centro Federal Laboral, le va a entregar el reconocimiento a nuestra ponente. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues antes que nada, gracias, Clau, por haber venido el día de hoy. Yo sé que la rutina del trabajo es muy complicada, ¿no? Pero te diste el tiempo y nosotros estamos muy agradecidos con ello. Muchas gracias a ustedes. Tenemos a representantes, por supuesto, del Centro Federal, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, al Infonavit, que trabajamos muy de la mano con ellos. El día de hoy está aquí el Heraldo, gracias también por darnos seguimiento, y representantes sindicales y empleadores que están ahí día a día trabajando con nosotros, con el Centro Federal, con la Secretaría del Trabajo en todos y cada uno de los procesos. Viene allá
la OIT, ¿no? Que también ahorita quiere sumarse a varios proyectos para fortalecer las competencias del personal del nuevo sistema de justicia laboral, que ya no está nuevo, pero quiero de verdad agradecerles a todos su asistencia, a todos los que están allá en sus oficinas, en sus casas, por haber seguido esta transmisión. Las conferencias van a seguir de aquí todos los días viernes hasta la segunda semana de junio. Van a haber temas que ya se dijo hace un momento en conciliación, pero también en asociaciones, en contratos colectivos de trabajo. Lo hacemos para acercarnos más a cada uno de ustedes. Lo hacemos para fortalecer las competencias de nuestro personal, porque queremos dar servicios eficaces, eficientes, de alta calidad. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a mi director general, el maestro Alfredo Domínguez Marrujo, por su confianza en nosotros para generar estas actividades académicas y por supuesto también al secretario Marat Bolaños por habernos prestado el recinto para llevar a cabo la sesión del día de hoy. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctora. Reiteramos que este ciclo de conferencias va a tener una participación nueva cada viernes de aquí hasta el 13 de junio, así que les invitamos a mantenerse al pendiente de nuestras redes sociales, donde anunciaremos los temas y ponentes, así como la liga para que se conecten a este espacio de diálogo. Por lo pronto, nos vemos y escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias. Gobierno de México.